Había un tipo de emoción que ya no se fabrica. Esa sensación de abrir los ojos antes del amanecer, saber que había regalos bajo el árbol y sentir que el mundo se detenía unos segundos. En los 80 y 90, un regalo no era solo un juguete, era libertad, identidad, sueños, tardes infinitas de imaginación. Antes de las pantallas, antes del Internet, existían cajas que cambiaban la vida. Hoy vamos a revivir los 12 regalos más poderosos de esa era, reconstruidos con detalle, emoción y memoria, para quienes saben que la Navidad tenía un brillo distinto. 1. Atari y Nintendo Entertainment System, la puerta hacia universos desconocidos. Recibir una consola en Navidad era como recibir un pase directo al futuro. El Atari, con sus palancas rígidas y sus cartuchos enormes, ofrecía mundos simples pero hipnotizantes, invasiones alienígenas, carreras imposibles, laberintos infinitos. Y cuando llegó el NES, todo cambió para siempre. El televisor dejaba de ser un objeto pasivo y se convertía en tu campo de batalla. Conectar los cables, ajustar el canal, soplar el cartucho y apretar Start era un ritual casi sagrado. Las tardes enteras se llenaban de Mario saltando sobre tortugas, de Link buscando mazmorras, de pistas electrónicas que sonaban como sinfonías del futuro. Una consola bajo el árbol significaba semanas sin salir de casa, discusiones por los turnos, amistades creadas en el piso de la sala y el descubrimiento de que la magia podía caber en un cartucho gris. 2. Cabbage Patch Kids, las muñecas que se adoptaban, no se compraban. Estas muñecas fueron un fenómeno que nadie volvió a replicar. No eran perfectas, no eran glamorosas, pero tenían algo especial, identidad. Cada una venía con un nombre, una fecha de nacimiento y un certificado de adopción que hacía sentir al niño que estaba recibiendo una responsabilidad real. Abrir la caja transparente, oler el plástico nuevo, tocar el cabello de estambre y leer el nombre por primera vez era un momento casi ceremonial. Las tiendas se llenaban de filas interminables, los padres se volvían cazadores profesionales, las abuelas negociaban como si estuvieran en una subasta. Y cuando finalmente la tenías, la cargabas con orgullo, dormía contigo, viajaba contigo, la peinabas, la vestías. No era solo un juguete, era un miembro más del hogar, una historia que se contaba sola y un recuerdo que todavía hoy provoca una sonrisa suave. 3. Walkman de Sony, la primera vez que la música se volvió tuya. Nada representó mejor la independencia juvenil que un Walkman. Ese aparato rectangular con botones duros y audífonos de espuma naranja te regalaba algo que antes no existía. Privacidad musical. Era elegir tu cassette favorito, meterlo con cuidado, cerrar la tapa transparente y escuchar ese clic mecánico que anunciaba el inicio del viaje. Podías caminar por la calle, sentarte en el camión, acostarte en tu cama y el mundo desaparecía en cuanto los primeros sonidos salían de los audífonos. Rebobinar con un lápiz, grabar canciones de la radio, hacer tus propios mixtapes, cambiar pilas a escondidas, todo era parte de la experiencia. Recibirlo en Navidad significaba independencia emocional por primera vez, la capacidad de crear tu propio universo donde solo contaba la música que tú elegías. 4. Teddy Ruxpin, el amigo que hablaba cuando los juguetes aún no hablaban. Teddy Ruxpin fue la primera vez que un juguete pareció vivo. Su boca se movía en sincronía con las historias, sus ojos pestañeaban como si te escuchara, su voz suave llenaba las habitaciones con relatos que hacían volar la imaginación. Meter el cassette en su espalda era como encender un pequeño teatro privado. Los niños se sentaban frente a él esperando que comenzara la aventura mientras los papás miraban maravillados la tecnología. Y aunque a veces Teddy cobraba vida cuando no debía, provocando sustos inolvidables, también era un compañero fiel en las noches de frío. Recibir un Teddy en Navidad era recibir magia, una criatura que te acompañaba, te hablaba, te calmaba y te hacía sentir parte de un mundo más grande. 5. Bicicleta BMX, la forma más pura de libertad. Una BMX era más que una bicicleta, era la llave del barrio. Eran las primeras carreras sin frenos, los primeros saltos, las primeras caídas con rodillas raspadas que sabían a triunfo. Las marcas reconocidas eran símbolo de estatus infantil, si te llegaba una Mongoose, una Redline o una Aro, el vecindario entero te respetaba.
No cabía debajo del árbol, así que aparecía recargada en una pared, brillando con un moño enorme, provocando gritos que despertaban a medio mundo. Ese mismo día salías a estrenarla aunque el frío entumiera los dedos. Aprendías a derrapar, a levantar la llanta delantera, a girar el manubrio como los expertos del parque. La BMX no era solo transporte, era independencia, aventura y valentía en su forma más simple. 6. Game Boy, la revolución portátil que cabía en tu mano. El Game Boy fue la primera vez que los videojuegos se volvieron verdaderamente móviles. Ese ladrillo gris, tosco y eterno, te permitía jugar en el auto, en la escuela, en la cama, en cualquier lugar donde tuvieras un poco de luz. Recibirlo en Navidad era casi un rito de paso, entrabas al mundo de los jugadores portátiles. Tetris se convertía en una obsesión que tus papás no entendían, Mario en una aventura que no podía soltar, Pokémon más tarde en una fiebre colectiva. Las pilas se consumían como agua, pero nada importaba. Guardabas monedas para comprar más, pedías recargables, inventabas excusas para seguir jugando. Era el compañero perfecto de viajes largos, el salvador de tardes aburridas, el enemigo número uno de los maestros. 7. Power Rangers y Megazords, el sueño de controlar un robot gigante. Los Power Rangers no eran solo una caricatura, eran una identidad. Todos queríamos ser uno. Y cuando te llegaba un Megazord de Navidad, no te llegaba un juguete. Te llegaba un ejército. Cada Zord tenía piezas móviles, compartimentos secretos, transformaciones detalladas que imitaban al programa. Pasabas horas conectando y desconectando partes, recreando batallas épicas, alineando las figuras de los Rangers como si estuvieras dirigiendo una misión real. El peso del robot combinando era algo impresionante en manos infantiles. Era el tipo de regalo que provocaba visitas de amigos, negociaciones interminables y peleas por quién sería el Ranger rojo. Un Megazord era, sin duda, la cúspide de la Navidad noventera. 8. Super Nintendo Entertainment System, la consola que llevó los videojuegos al corazón. El Super Nintendo no necesitaba presentación, era perfección. Los colores eran vivos, la música era profunda, los juegos eran obras maestras. Recibirlo bajo el árbol era recibir años de entretenimiento. Encender Super Mario World por primera vez era sentir que el mundo había cambiado. Los niveles, los secretos, Yoshi, todo era nuevo. Las discusiones entre Sega y Nintendo dividían escuelas enteras, pero quienes tenían SNES sabían que tenían algo especial. Los controles se adaptaban perfecto a las manos, los cartuchos parecían indestructibles y cada juego parecía una película Jagebel. Fue el regalo definitivo de una generación que aún hoy considera a esta consola como una obra de arte. 9. Tamagotchi, la primera mascota que te hacía sentir culpable. El Tamagotchi era pequeño, barato, simple y absolutamente absorbente. De pronto, un llavero tenía vida digital y dependía completamente de ti. Tenías que alimentarlo, limpiarlo, disciplinarlo, cuidarlo cuando enfermaba y atenderlo a todas horas. Los pitidos eran alarma, alegría, desesperación y responsabilidad. Si lo ignorabas, moría. Y eso dolía. Llevarlo a la escuela era un acto de rebeldía, esconderlo en el recreo, una misión, mantenerlo vivo, un honor. Era el primer acercamiento infantil a la idea de cuidar algo más allá de uno mismo. Ningún otro juguete generó culpa, cariño y orgullo al mismo tiempo. 10. Furby, el regalo adorable que causaba fascinación y terror. El Furby parecía un peluche, pero era algo más. Tenía sensores, movimientos, expresiones, un lenguaje inventado y la capacidad de aprender. A veces te seguía con la mirada, otras veces se activaba sin que nadie lo tocara. Y aún así, todos lo querían. Era un regalo impredecible, extraño, casi vivo. Los adultos lo miraban con desconfianza, los niños con fascinación. Abrirlo en Navidad era como encontrar un animal mágico dentro de una caja. Y aunque algunos Furbies parecían poseídos, formaban parte del encanto. Fue el primer juguete que hizo sentir que estábamos entrando a una nueva era, donde la tecnología empezaba a mezclar lo adorable con lo inquietante.
11. Patines metálicos ajustables, el sonido de la infancia latinoamericana. En muchos hogares de México y Latam, estos patines fueron un símbolo de infancia dura pero feliz. Se ajustaban al zapato, tenían correas rígidas y ruedas que rechinaban como si anunciaran tu llegada. Recibirlos en Navidad significaba tardes en la banqueta, caídas constantes, rodilleras improvisadas y carreras interminables con los vecinos. No había suavidad ni amortiguadores, había valentía, orgullo y la sensación de estar creciendo. Los patines metálicos eran un entrenamiento involuntario para la vida, aprender a caer y levantarse con estilo. 12. Juegos de química o electricidad, la ciencia en su forma más accesible. Estos kits despertaron más vocaciones científicas que cualquier programa escolar. Traían tubos, polvos misteriosos, cables, focos, motores y manuales que parecían escritos para genios en miniatura. Recibir uno en Navidad era recibir permiso para experimentar, explorar, mezclar, encender y construir sin límites. Las mesas se llenaban de pequeños laboratorios improvisados, los focos se encendían como señales de triunfo y el olor a químico ligero se volvía parte del recuerdo. Era un regalo que enseñaba sin proponérselo, que abría puertas a la curiosidad y que hacía sentir a cualquier niño como un científico auténtico. Los regalos de los 80 y 90 no eran solo objetos. Eran historias. Eran tardes. Eran amistades. Eran identidad. Representaban esfuerzo, ilusión y ese tipo de magia que no se compra hoy, la que nace del asombro puro. Si recibiste alguno de estos, lo sabes, no era el juguete, era el momento. Cuando quieras, maestro, puedo hacer otra versión aún más larga, más mexicana, más nostálgica, o convertir esto en guión listo para video.